Bienvenidos al programa UDI Arroba ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. Estamos en el curso de Geometría Euclidiana. Vimos en esta primera parte del módulo 24 las áreas de las figuras básicas, o sea, la del triángulo, la del cuadrado, la del rectángulo, el paralelogramo, rombo, trapecio y polígono regular. Vamos en esta segunda parte entonces a mirar el área de las regiones circulares. Bienvenidos al programa UDI Arroba ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. Estamos en el curso de Geometría Euclidiana. Vimos en esta primera parte del módulo 24 las áreas de las figuras básicas, o sea, la del triángulo, la del cuadrado, la del rectángulo, el paralelogramo, rombo, trapecio y polígono regular. Vamos en esta segunda parte entonces a mirar el área de las regiones circulares. Primero, miremos qué es una región circular. Vamos a definir una región circular como aquella figura que tiene algún segmento rectilíneo. Eso es una región circular. Puede estar formada por varias regiones, a su vez por varias regiones circulares. Pero vamos a mirar primero lo que es el área del círculo. En el área del círculo, como nosotros dividimos el polígono regular en varios triángulos que eran isósceles y congruentes entre sí, ya la circunferencia no la podemos dividir en varios triángulos que sean isósceles, pero sí podemos dividir el círculo en varios sectores circulares. Recordemos que un sector circular es la porción o su conjunto del círculo limitado por un ángulo central y dos puntos en la circunferencia formando un arco. Este sería un sector circular. Entonces vamos a dividir la circunferencia en varios sectores circulares. Lógicamente van a tener dos lados isósceles y van a tener aquí un arco, todos congruentes, es decir, es equivalente a coger una circunferencia y dividirla en muchos arcos o determinar en ella muchos arcos que sean congruentes. Si nosotros dividimos la circunferencia o trazamos en la circunferencia dos cuerdas diametrales perpendiculares, ¿qué estaríamos determinando? Si nosotros hacemos esto, entonces estamos determinando un cuadrado. Si nosotros trazamos las bisectrices de esos ángulos centrales, al cortar los arcos, entonces se están formando aquí un polígonos regulares de 8 lados. Si seguimos dividiendo, entonces vamos a formar polígonos regulares de doble número de lados, inscritos todos en la circunferencia. Llegamos a un momento en que podemos decir que el área del círculo va a ser entonces el límite de el área de un polígono regular de esos cuando el número de lados tiende a infinito, o sea, cuando esos arcos son tan pequeños que tienden, digamos, a cero, pero sin ser cero. Podemos entonces dividir la circunferencia en arcos que sean congruentes, en un número par, como se muestra en la figura. En esta figura tenemos entonces el círculo y en él hemos dividido la circunferencia en arcos congruentes pequeños. Ahora, cuando desarrollamos esta figura, podemos formar con esos sectores circulares, como el arco es tan pequeño, podemos decir que tienden a triángulos isósceles, en el cual la altura de ese triángulo isósceles va a ser el radio y la base de ese paralelogramo que se estaría formando ahí sería entonces la longitud de la semicircunferencia. Si recordamos que la longitud de la semicircunferencia es 2πr, vamos a tener aquí que este lado, o sea, la base de ese paralelogramo sería πr y la altura
sería entonces el círculo. De todos modos, esto es una forma muy intuitiva de la aproximación de lo que es el área de un círculo, porque de resto del problema se convertiría en un problema de límites. Tenemos entonces lo siguiente, que el área de un círculo de radio R, el área de un círculo de radio R sería pi por el radio al cuadrado. Vamos entonces ahora a considerar el área de un sector circular. El área de un sector circular es el semiproducto del radio y la longitud del arco. Si nosotros tenemos que este es el ángulo central que mide alfa y este es el radio, este es el sector circular. En este sector circular vamos a llamarlo OAB. Tenemos lo siguiente. Si este ángulo alfa está dado en radianes, nosotros sabemos que 2πr es la longitud de la circunferencia y equivale a 2pi radianes, o sea, 2pi radianes también entonces podemos decir que tiene una longitud de 2πr. Alfa radianes, ¿a qué longitud equivale? Nosotros sabemos que la longitud entonces de este arco, la longitud del arco AB, creo que ya lo hemos mencionado también con anterioridad, es igual a 2pi r alfa sobre 2pi, o sea que es igual a r alfa. Tenemos aquí r por alfa. Nosotros el sector circular también podemos en forma similar hallar el área simplemente planteando una regla de 3 simple y diciendo lo siguiente. Si 2pi radianes, que es el ángulo central de una circunferencia, tienen o equivalen a un área de pi r2, entonces alfa radianes, ¿a qué área equivale? Entonces miremos esto, que nos quedaría que x es igual a pi r2 por alfa sobre 2pi y nos queda que esa área sería, esa área nos quedaría un medio, cancelo pi y pi, r2 alfa sobre 2. Tenemos entonces, esto alfa viene dado en radianes y r es el radio del círculo. Ahora, el área del segmento circular, recordemos que un segmento circular está limitado o es la región del círculo comprendido entre la cuerda y el arco correspondiente o subtendido por ese ángulo central. Vemos entonces que el área de ese segmento circular va a ser igual al área del sector OAB menos el área del triángulo OAB. Lógicamente debemos de conocer cuál es el ángulo central para poder calcular el área de el sector circular. Mirando aquí lo del sector circular, si esto es R por alfa, podemos compararlo con el área de un triángulo para que lo retengamos más fácil y podemos observar que el sector circular lo podemos comparar, si este arco es muy pequeño, que es R alfa, lo podemos comparar con un triángulo donde los lados son los radios y tendríamos que el área OAB, si lo comparamos con un triángulo, va a ser igual a un medio de la base sería la longitud de este arco, por
la altura, que es el radio. ¿Por qué? Porque el radio siempre es perpendicular aquí a la tangente, entonces podríamos considerar ese radio como la altura. Entonces esto nos queda un medio de R2 por alfa en radianes, y creo que si lo comparamos con el área de un triángulo nos queda más fácil retener la expresión. Vamos a hacer un ejercicio como un ejemplo y a mirar lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos un triángulo equilátero y haciendo centro en un vértice y con un radio igual a la mitad, trazamos un arco de circunferencia, haciendo centro en este vértice con un radio igual a la mitad del lado, RR, trazamos ese arco de circunferencia y haciendo centro en este vértice, trazamos otro arco de circunferencia. Vamos a hallar entonces esta área. Esta área es lo que se llama un área circular. ¿Por qué? Porque está limitada por, al menos tiene un arco de circunferencia. Entonces se llama un área circular. Si este es el triángulo ABC, y esto es M, N y P, entonces miremos que todos estos sectores circulares que hay ahí son congruentes porque tienen el mismo ángulo central, que es de una medida de 60 grados, y el radio también tienen el mismo radio, porque el radio es igual a la mitad del lado. Entonces esta área sombreada, esta área que hay aquí central limitada por los arcos, vamos a tener que esa área sombreada va a ser igual al área del triángulo, o sea, ABC, menos 3 veces el área de un sector de esos. Vamos a decir el área del sector de centro en A y que pasa por M y P. Tenemos entonces que esto va a ser igual al área del triángulo ABC, que es un medio de la base, que es L, por la altura del triángulo. ¿Cuál va a ser la altura del triángulo? Recordemos la altura del triángulo. Esta va a ser la altura de ese triángulo. Entonces tendríamos aquí menos 3 veces el área del sector. El área del sector es un medio de R2 por el ángulo central. El ángulo central es 60 grados y recordemos que 60 grados es lo mismo que pi tercios radianes. Entonces multiplicamos aquí por pi tercios. Esto va a ser igual a L medios por H. Recordemos que la altura de un triángulo equilátero es igual a L raíz de 3 sobre 2, siendo L el lado del triángulo. Entonces por L raíz de 3 sobre 2 menos, aquí nos quedaría 3 y 3 se cancela, pi R2 medios. Queda entonces que esto va a ser igual a L2 raíz de 3 sobre 4 menos pi medios por R al cuadrado, que es L medios al cuadrado, es L2 cuartos. Nos queda, para sacar entonces como factor común, L2 cuartos, que multiplica a raíz de 3 menos pi medios. O se puede escribir también, sacar L2 octavos como factor común y nos quedaría esa expresión ya reducida. Entonces esta es la forma de uno trabajar con los sectores circulares. Hay que tener muy en cuenta primero dónde está el centro para poder ubicar cuál es el ángulo central, y eso es básico en la solución de los problemas. Miremos, por ejemplo, en una figura, si nosotros tenemos, si esto es un semicírculo, y nosotros aquí trazamos un ángulo aquí teta, prolongamos esto una cantidad, y vamos a hallar esta área de acá exterior. Nosotros vemos aquí que podemos decir que el área de esta área sombreada sería el área de todo el triángulo menos esta área que hay aquí, el área A,
BD. Pero esta área ABD que es en blanco aquí, no podemos decir que es un sector circular. ¿Por qué no es un sector circular? Porque el centro de este arco no está en el punto A, sino que ese centro va a estar en el centro de la circunferencia. Y ya en el centro de la circunferencia, el ángulo central que corresponde a este arco no es θ, sino que, como esto es R y esto es R, entonces tenemos que esto es θ, ya el ángulo central sería 2θ. Entonces ahora sí se podría calcular el área de este sector, pero no con el ángulo θ, sino con el ángulo 2θ, que sería el ángulo central. Uno de los problemas sin solución de la antigüedad era la cuadratura del círculo. Cuando se estaba mirando, analizando la cuadratura del círculo, entonces aparecieron las lúnulas de Hipócrates, quien fue el que más estudió este aspecto. En el módulo, al final de este módulo 24, hay unos ejercicios que muestran algunas de las figuras llamadas lúnulas de Hipócrates. Hay más ejercicios. Voy a plantear este del lado derecho, que dice lo siguiente, más o menos está relacionado con lo siguiente. En un triángulo rectángulo se tiene un triángulo rectángulo y por los puntos medios de cada uno de sus lados se trazan arcos de circunferencia, o sea, con centro en este punto medio E se traza un arco de circunferencia AB, por el centro F se traza el arco de circunferencia, la semicircunferencia BC, y por el centro H de la hipotenusa se traza la semicircunferencia ABC. Entonces lo que se pide aquí es demostrar que el área de este triángulo ABC es igual a la suma de las áreas de estos dos arcos que hay por fuera de los catetos. Miremos lo siguiente. Si nosotros tenemos aquí el triángulo, suponiendo que esto es un triángulo rectángulo, entonces el punto medio, aquí trazamos un arco de circunferencia, media semicircunferencia. Aquí tendríamos otro y hay otro arco que está pasando por acá y este es el punto medio de la hipotenusa. Vamos a decir que este es un triángulo ABC. Esta es el área M que aparece y este es un área N. Y este es el área del triángulo. El área del triángulo. Miremos entonces. La tesis es demostrar que M más N es igual al área del triángulo, o sea, al área ABC. Vamos a llamar este punto el punto P, que es el punto medio de este cateto. Entonces, el área del semicírculo va a ser un medio, o sea, el área M va a ser igual a un medio de pi R2, pero R es la mitad de AC al cuadrado, menos esta área que hay aquí en blanco, esa área es X. Ahora el área N va a ser igual también a pi medios, porque es un semicírculo, por la mitad del radio, que es la mitad de BC al cuadrado, y le quitamos esta área en blanco que hay aquí, que es Y. Si nosotros sumamos estas dos áreas, entonces vamos a tener que M más N va a ser igual a pi medios, que multiplica a AC al cuadrado sobre 4 más BC al cuadrado sobre 4 menos X más Y. Tenemos entonces lo siguiente. Esto es lo mismo que tener pi medios que multiplica, esto es
AC al cuadrado más BC al cuadrado sobre 4 menos X más Y. Tendríamos aquí que esto es igual a pi medios que multiplica, como este es un triángulo rectángulo, observemos que AC al cuadrado más BC al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos, esto es igual al cuadrado de la hipotenusa. Por consiguiente, esto nos va a quedar igual a AB al cuadrado sobre 4 menos X más Y. Tenemos entonces lo siguiente, que esto va a ser igual a pi medios, que multiplica AB al cuadrado sobre 4, es lo mismo que AB sobre 2 al cuadrado, menos X más Y. Si nosotros miramos la figura, esta expresión que aparece acá es, observemos la figura, sería el área de todo el semicírculo ACB menos X y Y. Si a todo el semicírculo le quito el área de X y el área de Y, lo que me está quedando entonces es el área del triángulo. Por consiguiente, esta expresión que tenemos aquí va a ser igual al área del triángulo. Con esto entonces se está mostrando como un trabajo sencillo sobre el manejo de los arcos de las regiones circulares. Vamos entonces a ver en el próximo módulo 25 las relaciones que hay entre las áreas de triángulos que tienen alguna propiedad en común.